El salón del casino Caesars Place retumbaba con el murmullo de los apostadores. La casa parecía un gran manicomio en el que todos gritaban a la vez y en el que no se podía diferenciar entre las exclamaciones de algarabía y las de lamento. En medio de esa muchedumbre, bajo un candelabro de luces cálidas que apenas lograban perforar la densa neblina de cigarros, un hombre de unos 30 años sostenía los dados como si de joyas preciosas se tratara. Todas las miradas estaban fijas en él. El susurro nervioso de los espectadores se apagó cuando sus manos comenzaron a moverse en un ritual casi hipnótico, en un movimiento milimétricamente calculado. 10 duro, murmuró un hombre desde el fondo de la mesa, apostando contra todas las probabilidades. El jugador tomó un sorbo de aire y sonrió. Ajustó los dados con precisión quirúrgica y los lanzó con un movimiento leve pero fluido. El tiempo pareció detenerse. Los cubos bailaron en el aire, golpearon la pared trasera y giraron sobre el paño verde. La multitud contuvo la respiración. ¡Un 10! Gritó el croupier, y la mesa estalló en gritos de asombro. Una suave sonrisa brotó de los labios de Dominic Lorigio. Hacía mucho tiempo que para él ganar había dejado de ser algo más que suerte o una simple racha que en algún momento podría acabar. Pero, ¿cómo este hombre llegó a convertir un simple juego de azar en un arte? ¿De qué manera logró ganar tanto dinero sin ser vetado por las casas de juego? ¿Y a qué se dedica el domador de los dados en la actualidad? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. A finales de los años 80, los casinos de Estados Unidos estaban en pleno auge. Las Vegas y Atlantic City se consolidaron como templos del juego, atrayendo a millonarios, estrellas de cine y una creciente legión de apostadores. En ese universo, el azar parecía ser el rey absoluto. Desde las ruletas hasta las máquinas tragamonedas, el dominio del casino era incuestionable. Sin embargo, entre los dados y las fichas había quienes buscaban hackear el sistema, rompiendo el mito de que la casa siempre gana. Contadores de cartas en el blackjack, expertos en probabilidades. Entre aquel marasmo de apostadores, estafadores y genios, se encontraba un tal Dominic Lorigio, un hombre ordinario con una habilidad extraordinaria. Su meta no era derrotar al casino con trampas, sino dominarlo con arte y precisión. Lorigio creció como cualquier otro hombre de clase media en Estados Unidos, trabajando como oficinista y administrando una pequeña empresa de software. Sus fines de semana los pasaba en los casinos de Atlantic City, jugando al blackjack. Sin embargo, su verdadera fascinación residía en el juego de dados y en observar cómo los jugadores lanzaban los cubos sin técnica alguna, dejando todo al capricho del azar. Debe haber una forma mejor de hacer esto, pensaba mientras veía a un hombre perder millones de dólares en una sola noche. Fue entonces cuando comenzó a investigar. ¿Era posible controlar los dados? ¿Podría manipularse el resultado con habilidad en lugar de depender únicamente de la suerte? Averiguarlo podría tomarle años, pero era algo que valía la pena. En su búsqueda, Dominic descubrió que un ingeniero estaba enseñando un curso sobre la física detrás del lanzamiento de los dados. Por $500, el curso prometía revelar técnicas que podrían inclinar las probabilidades a favor del jugador. Para Dominic, esa cantidad era una fortuna, pero la curiosidad y el deseo de entender superaron cualquier reticencia. Además, si el curso daba resultados, $500 parecía una cifra irrisoria en comparación con lo que podía sacar en los casinos. Durante el curso, comprendió que los dados podían manipularse sutilmente si se lanzaban de manera controlada. Ajustando la posición, el ángulo y la fuerza, era posible minimizar la aleatoriedad del resultado.
Pasó meses perfeccionando la técnica en su sótano, lanzando una y otra vez, hasta que el movimiento se convirtió en una extensión de su cuerpo. Cuando Dominic regresó a los casinos, ya no era un jugador común. Había perfeccionado su técnica hasta el punto de convertirla en un arte. Los dados volaban de sus manos con una gracia que desconcertaba a los demás jugadores. En poco tiempo, comenzó a ganar. A medida que se daba cuenta de que la técnica era efectiva y que no se trataba solo de una buena racha, tan común en el resto de los jugadores, comenzó a doblar sus apuestas. Rápidamente comenzó a hacer fortuna y a ganar cifras que le cambiarían la vida. Con el éxito también llegó la fama. La voz de lo que estaba logrando corrió como pólvora. Los apostadores lo llamaban el dominador y el hombre del brazo de oro. Dominic no solo acumulaba fortunas, sino que lo hacía con un estilo que atraía a las multitudes. En un principio se convirtió en una atracción para los casinos y en un espectáculo para el resto de los jugadores, pero esto en algún momento cambiaría. Cada tirada era un acto de magia, una demostración de que con disciplina y maestría, hasta el azar podía ser domesticado. El método de Dominic se basó en principios científicos. Antes de lanzar, colocaba los dados en una posición específica, asegurándose de que las caras estuvieran alineadas de cierta manera. Luego, los lanzaba en un ángulo preciso, controlando la fuerza y reduciendo las variables al mínimo. Aunque los dados debían tocar la pared trasera, una regla estricta en los casinos, el impacto estaba cuidadosamente calculado para mantener la trayectoria deseada. El secreto, según Dominic, no era magia, sino práctica. Miles de horas arrojando dados en su sótano le habían dado una ventaja que los casinos no podían prever. El hábito que hace al monje, a menudo, también puede hacer a un gran jugador. Lo más importante de todo es que los casinos no tenían más remedio que verlo ganar una y otra vez, porque su técnica era legítima. En los años 90, Dominic se convirtió en una figura legendaria en Las Vegas y Atlantic City. Sus ganancias le permitieron comprar propiedades, viajar por el mundo y vivir como un millonario. Sin embargo, no era solo un jugador, era un estratega. Sabía cuándo retirarse, cómo controlar las emociones en la mesa y cómo manejar la creciente presión de los casinos, que empezaban a verlo como una amenaza. Esas cualidades lo diferenciaron del resto de los grandes jugadores, quienes siempre sucumbían a la tentación del juego, o de los grandes estafadores, que terminaban siendo víctimas de la ambición. En 1999, Dominic formó una alianza con Frank Skoblet, otro jugador famoso, y juntos fundaron el equipo Golden Touch. Recorrieron los principales casinos de Estados Unidos, aplicando sus técnicas y ganando cifras astronómicas. Los casinos comenzaron a tomar medidas, observando cada movimiento de Dominic y su equipo, pero no pudieron probar que hicieran trampa. Pero a esas alturas, que hicieran trampa o no, ya era lo de menos. El problema era que habían encontrado una fórmula ganadora, y eso no era negocio para las casas de juego que solo aman al cliente perdedor. La fama de Dominic lo puso en la mira de los casinos más grandes. Aunque su técnica era legal, los dueños no estaban dispuestos a perder millones frente a un hombre que había dominado su propio juego. En varios casinos le prohibieron la entrada. Los empleados intentaban distraerlo, cambiaban las reglas de la mesa e incluso ajustaban las superficies para dificultar su precisión. Todo fue en vano. Dominic no se detuvo, y su racha ganadora tampoco. Continuó jugando en otros lugares y adaptándose a las nuevas condiciones. Cada desafío era una oportunidad para demostrar su habilidad, y cada victoria reforzaba su legado como uno de los mejores jugadores de dados de la historia. Con el tiempo, un Dominic, cansado de luchar contra las trabas impuestas por los casinos, decidió compartir su conocimiento. Fundó una escuela donde enseñaba su técnica a otros jugadores y escribió libros sobre el control de los dados. Sus seminarios,
bajo el nombre de Golden Touch, se convirtieron en un fenómeno, atrayendo a cientos de aspirantes que querían aprender de El Dominador. A pesar de los obstáculos, Dominic se mantuvo fiel a su filosofía. El juego no era solo azar, sino habilidad, estrategia y determinación. Lorigio tiene un sitio web llamado Golden Touch Craps, donde promociona sus cursos y estrategia de dados. También escribe para revistas de juego y ofrece capacitación y lecciones privadas a personas que buscan dominar el juego de dados. Su historia fue recogida en un episodio de la serie Breaking Vegas, basada en los estafadores, genios y jugadores profesionales que han dejado su legado en la ciudad del pecado. Sus métodos generaron polémica en la industria del juego. Aunque los casinos intentaron desprestigiarlo, Dominic ganó el respeto de la comunidad de apostadores. Para muchos representaba la posibilidad de que el azar pudiera ser domado, de que con práctica y dedicación, incluso los juegos más impredecibles podían ser vencidos. Hoy, Dominic Lorigio es recordado como una leyenda. Uno de los pocos hombres que logró derrotar al casino no con trampas, sino con inteligencia y práctica. En un mundo dominado por el azar, Dominic demostró que, con suficiente dedicación, incluso los dados pueden caer como uno quiere, y que se puede crear fortuna en un casino, más allá de la suerte.